y fue un día y una noche de terror pensando que, porque incendiaban los coches, se metían a las casas, y bueno, todo el tiempo estábamos esperando como que, y si vienen, y si llegan hasta los edificios, y si se meten, o sea, ¿pero qué haces? O sea, yo me planteaba, ¿pero qué hacemos? ¿Los dejamos entrar y que se lleven lo que les dé la gana? ¿O peleamos con ellos? Pero es que ellos están armados, nosotros no estamos armados. O sea, ¿qué haces? ¿No? Bienvenidos a un episodio nuevo de Lo que callamos los migrantes. Yo soy Lorena y nuestra invitada de hoy es Gloria Pino Ramírez. Ella es una psicóloga venezolana con maestría y doctorado en Venezuela, máster en coaching en España, tiene más de 35 años de experiencia profesional. En 2015 emigró a España y hasta el 2018 trabajó en una ONG para personas con enfermedades poco frecuentes en Iberoamérica. En 2018 decidió emprender con su propio proyecto, se llama Bienestar, es un servicio de crecimiento personal online dirigido a personas adultas que te brinda un entrenamiento para el desarrollo de habilidades personales, fomentando el autoconocimiento de tus creencias, valores, fortalezas y limitaciones. Gloria está especializada sobre todo con inmigrantes de todo el mundo y el día de hoy nos comparte su historia desde Extremadura. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, Lorena, y encantada de estar aquí en tu podcast. Gracias a ti por estar aquí. Estamos aquí por azares del destino. Yo estaba en Ibiza, encontré una tienda de ropa muy bonita en internet, llegué y hay una persona venezolana que me pregunta que si soy de Colombia, le digo que no, que soy de México, me dice, yo soy de Venezuela. Empezamos a hacer clic inmediatamente al ser latinas, o sea, parecíamos amigas, y le comento que tengo un podcast de migración, y me dice, tienes que entrevistar a Gloria Pino Ramírez, es una psicóloga con muchísimos años de experiencia que ha trabajado con muchísimos inmigrantes y creo que puede ayudar a muchísima gente con su experiencia, con su propia historia. Así que bueno, nada más quería dar esta intro de por qué estamos aquí. Vamos a empezar, Gloria, con ¿quién es Gloria? Porque esa parte que yo acabo de contar es lo único que conozco de ti. Vamos a empezar con ¿quién era Gloria antes del 2015, antes de que emigraras? ¿Quién eras? ¿Qué hacías? ¿Cuáles eran tus hobbies? ¿Cómo era tu día a día? Sí, bueno, voy a partir como por la nacionalidad y además dentro de ser venezolana yo soy maracucha. Maracaibo es una ciudad que está al occidente de Venezuela, es la segunda ciudad en población, una ciudad que está muy influenciada por todo lo que es la industria petrolera, que tiene una gran parte de la industria petrolera venezolana está en esa zona. Y también estuvimos como muy aislados del resto del país por muchos años porque tenemos un gran lago frente a la ciudad y eso nos separaba geográficamente de Venezuela hasta que en el 62 se hizo un puente. Eso nos hizo como muy diferentes, muy característicos, nos parecemos más a los costeños colombianos, somos muy echadores de broma, muy escandalosos, muy fiesteros. ¿Físicamente también son diferentes? No, físicamente no somos tan diferentes, aunque sí es verdad que en el estado Zulia, en esa zona, también hay una población indígena bastante importante. Están los Wayuu, que además es un pueblo indígena que compartimos con Colombia. Están los Yupa, están los Añú, hay los Barí, los Motilones, o sea, hay varias poblaciones indígenas en esa zona. Y nosotros pues somos como la mayoría de los latinoamericanos. Además creo que especialmente en Venezuela el mestizaje fue enorme, entonces somos un producto del mestizaje europeo, indígena, africano, ¿sabes? Somos muy, muy variados, ¿no? Allí nací, de una familia enorme, somos 7 hermanos, y crecí, estudié justamente con Patricia, estudié en el colegio, por eso nos conocemos, y luego estudié psicología allí mismo en esa ciudad.
Gloria, perdón, de los 7 hermanos, ¿qué número de hija eres Yo tú? soy la última, soy la menor. Okay. Soy la menor, además vine después de 11 años, así que en vez de hermanos tengo padres y madres, Sí, muchísimos. sí. Tengo 6 padres La y madres. consentida. Oh, sí, exactamente, muy consentida. Y bueno, estudié psicología. Terminando la carrera, uno de mis profesores me dijo que fuera a trabajar con él. Empecé ya como estudiante a trabajar, a entrenarme con él, a trabajar bajo supervisión. Ese mismo profesor me llevó luego lo que fue mi primer trabajo, que fue con atención a farmacodependientes, en rehabilitación de lo que entonces se llamaban farmacodependientes. Allí estuve 5 años, pero llegó un momento en que lo que ahora se conoce como síndrome de burnout o del estar quemado, realmente no era tanto la dificultad para atenderlos, que es difícil trabajar con esos pacientes, sino cómo me afectó, cómo llegó un momento en que yo sentía que lo social nos comía. O sea, que no importa los esfuerzos que tú hicieras en la atención individual, el factor social estaba jugando todo el tiempo en tu contra, ¿no? Entonces, bueno, renuncié sin tener trabajo. Me llamó una amiga, me dijo, mira, están buscando a alguien para desarrollo estudiantil. Y dije, ay, maravilloso, voy a trabajar no con patologías o con problemas psicológicos, voy a trabajar con gente, estudiantes, ¿sabes? Básicamente adolescentes, porque estaban empezando sus carreras. Y allí estuve un año, fue un reto bien interesante, aprendí muchísimas cosas y me llama la directora de la Escuela de Psicología. Y me dice, estoy buscando a alguien para que me dé psicometría, que es construcción de pruebas psicológicas. Le digo, bueno, yo podría. Y mire, podrías dar el total. En septiembre estaba entrando tiempo completo a dar clases en la Escuela de Psicología. Y allí estuve 25 años. Wow. Sí. Allí en la escuela, de verdad que yo creo que ha sido una de mis experiencias más bonitas de trabajo, porque siempre tuve una buena acogida de mis ideas, de mis propuestas. Tuve la oportunidad de dirigir el Centro de Investigaciones Psicológicas y de llevar a cabo muchísimas investigaciones allí. Justamente por estar en el centro tuve la oportunidad de trabajar conjuntamente con otra universidad pública grande que hay allá, que es la Universidad del Zulia. Trabajé con el laboratorio de neurociencias en un estudio de envejecimiento que además era un estudio poblacional, probablemente el primero que se hizo en Latinoamérica. Allí aprendí muchísimo de envejecimiento saludable y también de envejecimiento patológico, de demencia. Entendí lo que era el trabajo transdisciplinario, es decir, realmente trabajar conjuntamente con médicos, enfermeras, nutricionistas, cardiólogos, o sea, médicos de muchísimas especialidades, neurólogos, y cómo al final teníamos que hablar un lenguaje común. Entonces yo aprendí muchísimo de todo lo que era salud, tanto física como a nivel mental y cognitivo, ¿no? Y bueno, después también entré después a la Universidad del Zulia, pero en la Escuela de Trabajo Social. Entré como parte del cuerpo docente de la Universidad del Zulia. Allí también tuve la oportunidad de dirigir el Centro de Trabajo Social, Centro de Investigaciones en Trabajo Social. Ahí mi trabajo fue básicamente administrativo en términos como de reorganizar el centro, de crear una nueva revista, y realmente ya después de que hice eso dije, bueno, ya se los acomodé, ahora agárrenlo ustedes. Además, el centro nunca había estado dirigido por un trabajador social, ni la revista tampoco. Yo decía, no puede ser, si es un centro de investigaciones en trabajo social y una revista de trabajo social, pues tienen que estar dirigidas por trabajadores sociales, y eso se hizo de esa manera. Y después yo seguí con mis clases hasta 2015. Yo en 2010 conocí a quien es hoy mi esposo. Nos conocimos también por cuestiones absolutamente aleatorias. Yo tengo una enfermedad poco frecuente que se llama síndrome de Marfan y no conocía a nadie.
A mí me diagnosticaron además muy tarde, yo tenía 30 años cuando me diagnosticaron. Eso suele pasar con las enfermedades poco frecuentes porque los médicos no la tienen en su radar, ¿no? Pues siempre empiezas como por lo más común, ¿no? Y pues a los 30 años fue que a mí me diagnosticaron. ¿Cómo te diagnosticaron? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros síntomas para ir a checar? A ver, yo síntomas tengo desde que yo tengo memoria. Siempre tenía, te explico, Marfan afecta todo lo que es colágeno, es una enfermedad donde el colágeno está afectado, por lo tanto afecta a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, típicamente hay problemas, que es digamos, lo que puede ser mortal, problemas de corazón y de vasos, sobre todo de la aorta. Pero bueno, también hay mucha variabilidad entre un paciente y otro. Entonces, algunos hacemos aneurismas de aorta, pero otros hacen aneurismas en otros vasos, ¿no? O pueden hacer aneurismas de aorta ascendente, de aorta abdominal. Y claro, cuando hablamos de aneurisma de aorta, hablamos de algo que si no se opera, pues puede causa la muerte. Puede no. Si se rompe, causa la muerte. También hay problemas oftalmológicos, pueden haber cataratas tempranas, el cristalino, como hay una debilidad, sobre todo de los ligamentos, ¿no? El cristalino está sostenido por unos ligamentos que son muy endebles, son muy laxos y entonces se mueve. Y si el cristalino no es extraído, la persona puede quedar ciega. Hay problemas en articulaciones, en fin, digamos, afecta a varios sistemas, ¿no? Algunas personas pueden tener problemas en los pulmones también. Entonces, un día se me ocurrió poner en Facebook síndrome de Marfan. Estamos hablando de 2010. Y conseguí que había un grupo que se llama Hispanos con síndrome de Marfan. Allí contacté a una chica que se llama Josie y pues empezamos como a intercambiar información. No había casi información en español, ella me envió algunos folletos y un día recibí una invitación de una persona, ¿okay? Que yo no conocía. Hasta ese momento todas las personas que yo tenía en mi Facebook eran personas que yo conocía en la vida real, vamos a llamarlo así. Y pues era justamente Javier, mi esposo. Pues empezamos a hablar, él me escribió, me dijo, mira, me dijo yo, sí me habló de ti, nosotros estamos trabajando en traducir materiales del inglés al español para que la gente se informe sobre la base de que alguien que esté informado sobre su enfermedad puede cuidarse mejor, puede atender más prontamente los signos que le puedan decir que está pasando algo, en fin, y también generar materiales propios. Y le dije, bueno, me anoto. Y empezamos a trabajar juntos. En 2011 Javier fue a Venezuela, luego vine yo a España y así estuvimos hasta 2013 que nos casamos. Y nos casamos con la idea de vivir en Venezuela. Javier se fue a Venezuela, estuvimos allí y en 2014 hubo unas protestas muy grandes que paralizaron al país por muchos meses. Y en ese tiempo yo estaba en la escuela y yo coordiné la comisión de apoyo psicosocial para las personas, bueno, porque por supuesto estos estados de emergencia social y de crisis política generan muchas respuestas en la población, muchas respuestas psicológicas, pero además en esa ocasión fue como la primera vez en la que empezamos a ver una violación sistemática de derechos humanos de las personas que estaban protestando. Empezamos a ver torturas y entonces empezamos a trabajar sobre todo con los familiares de las personas que estaban presas, porque las personas típicamente eran los militares, los policías andaban en unas motos, las personas eran agarradas en las manifestaciones y durante 48 horas no se sabía nada de ellos, o sea, había 48 horas de desaparición y por supuesto eso genera mucha angustia en las familias y luego aparecían y después entonces empezamos a ver las torturas. Entonces fue una época muy dura
digamos, psicológicamente para uno mismo, porque estás trabajando en la situación, pero también la situación te afecta. Ujú. Para mí fue realmente muy duro darnos cuenta como de hasta dónde podía llegar un grupo de personas por mantenerse en el poder. Porque además eran chicos jóvenes, algunos incluso de 17 años, eh, y fue como verle la cara al monstruo, ¿no? Para mí fue eso. Pero además, particularmente un día hay grupos que no son ni militares ni policías, y son grupos armados que están a favor del gobierno, que en Venezuela se le llaman colectivos, y estos colectivos atacaron una parte de la zona donde yo vivía, y fue un día y una noche de terror pensando que, porque incendiaban los coches, se metían a las casas, y bueno, todo el tiempo estábamos esperando como que, y si vienen, y si llegan hasta los edificios, y si se meten, o sea, pero ¿qué haces? O sea, yo me planteaba, ¿pero qué hacemos? ¿Los dejamos entrar y que se lleven lo que les dé la gana? ¿O peleamos con ellos? Pero es que ellos están armados, nosotros no estamos armados. O sea, ¿qué haces? ¿no? Sí. Y ¿Me esa noche, escondo? Ay, claro, qué horror. claro. Entonces, esa noche nosotros decidimos que dejábamos Venezuela. Ese De fue un el día día para que lo otro. decidí. Sí, o sea, a ver, las cosas estaban duras, pero claro, era como, bueno, esta crisis va a pasar. Sí. Pero ya ese día en que tú ves que hay una probabilidad importante de que tu vida esté amenazada simplemente porque estás en tu casa, o sea, no estás haciendo nada malo, ¿no? Sí. Entonces ese día nosotros decidimos venir. Él se vino primero, consiguió trabajo, y luego me vine yo estaba terminando el doctorado. Yo, en esa primera etapa, para mí era una cosa así como, es un mientras tanto, Venezuela se va a arreglar y yo voy a volver, ¿ok? Entonces, bueno, yo pedía permisos en la universidad para terminar mi tesis doctoral, me vine, la escribí aquí, y volví y seguía como yendo y viniendo, pero, ¿sabes? Hasta que finalmente dije, no, yo estoy aquí. ¿Ustedes tienen pasaporte europeo? Mi esposo es español. Ok. Mi esposo es español y yo hace 2 años obtuve la nacionalidad. Ok. Y ustedes se decidieron venirse y sus vecinos y amigos que se quedaron, ¿entraron a sus casas estas personas? No. A ver, nosotros nos vinimos, pero digamos, no inmediatamente, no fue esa noche. Ujú. Esa noche lo decidimos. Ujú. Y bueno, él empezó a buscar trabajo, se vino para acá, consiguió trabajo. Yo me vine, te digo, estuve un par de años yendo y viniendo hasta que dije, bueno, ya está, me tengo que ir, punto. O sea, Ok. es allá donde tengo que estar. ¿Pudieron Y vender su casa, sus no, mi casa está cosas? allá, mi casa está allá. Claro, además, yo tengo un hijo, que no es de Javier, mi hijo ya va a cumplir 40 años, eh, y mi hijo estaba en Venezuela, entonces él estaba en otra ciudad porque estaba trabajando en Caracas, pero bueno, al final yo no sabía si él volvía, no volvía, esa era su casa también, ¿no? Ujú. Finalmente a mi hijo lo trasladaron, el mismo trabajo lo trasladó a Brasil y ya tiene 7 años en Brasil, pero la casa se quedó allá. Ujú. En esa cosa de si lo vendes, si no lo vendes. Claro, como se ha ido tanta gente, pues las cosas perdieron su valor porque hay muchísima más oferta que demanda, ¿no? Sí. Sí, a veces lo pienso, sí, bueno, habrá que ir y venderla, pero ya tengo 6 años que no voy. Ujú. Y a ver, no es por no querer, sino que claro, como la migración no es solamente mía, sino yo fui, no la primera, pero sí una de las primeras de mi familia que migró. Ujú. Pero de los 7 hermanos, claro, había una que siempre vivió en los Estados Unidos, incluso antes de que yo naciera, pero ya en Venezuela quedan 2. Mm. Todos los demás la mayoría están en los Estados Unidos. Entonces lo que hacemos cuando nos vemos, no puedo todos los diciembre, pero cuando nos vemos algún diciembre, yo voy para los Estados Unidos, porque para ellos Ujú. es un viaje local, ¿no? Esos dos que se quedaron en Venezuela, ¿por qué decidieron quedarse?
Bueno, una de mis hermanas tiene, digamos, problemas de salud que quizás sería como muy difícil para ella salir de allí. Ella está con 3 de sus hijos. Una de ellas había migrado a Colombia, pero bueno, su único hijo falleció y ella volvió a Venezuela. Eh, Vive allí con estos 3 hijos. Mm, Y los otros están en Caracas, digamos, Caracas, Maracaibo es una ciudad muy caliente, pero muy, muy caliente, muy húmeda además. Entonces el aire acondicionado es una mm, cuestión de sobrevivencia y Venezuela tiene desde hace muchísimos años muchos problemas con el servicio eléctrico. mm. Entonces es terrible porque realmente las noches las pasas en vela, o sea, como cuando aquí hablan de las noches tropicales, Ujú. en Maracaibo todas las noches son tropicales. Wow. Entonces, ¿sabes? Sí. Tienes noches de 30, 32 grados, además con mucha humedad. Moscos, sí. Exacto, entonces Sí. es realmente, no descansas, pues, y Mm, además es una zona que ha sido muy castigada también con la distribución de gasolina. Eso aparentemente ha mermado, o sea, ha mejorado la distribución de gasolina, pero por muchos años, incluso estando viviendo yo allá, tenía que hacer pilas a veces de horas, a veces de días para echar gasolina. ujú, Entonces, claro, ellos viven en Caracas, Caracas es la capital, es como que los servicios son menos malos, ujú, no es que sean buenos. ujú. Entonces han tenido como una vida más o menos, que su calidad de vida no estaba tan afectada. Gloria, ¿puedo hacerte Sin embargo, una pregunta? Cuando empiezan a pasar estas circunstancias en tu país, ¿cómo empieza a reaccionar la gente cercana a ti? O sea, ¿se empiezan a unir más o se empieza la gente a aislar más? Empieza a haber, o sea, como hay pocos recursos, empiezan a haber peleas, o sea, ¿cómo empieza esto a cambiar en la gente? Venezuela ha vivido un proceso de polarización importante. ¿Okay? Una cosa, a ver, que no fue buena, pero estuvo bien hecha desde el gobierno, fue el separarnos, ¿no? El enemistarnos por cualquier cosa, por la raza, porque entonces nosotros se supone que éramos blancos, no sé, rubios, no sé, o sea, los que tenían dinero y los que no tenían, ¿sabes? Los que tenían poder y los que no tenían, los que estaban en contra del gobierno y los que estaban a favor. Entonces Venezuela empezó a polarizarse, a hacerse como dos grandes grupos. Durante bastante tiempo la mayoría estuvo de parte del gobierno. Eh, y claro, eran grupos que internamente estaban cohesionados, pero pues que no se soportaban unos a otros, ¿no? Porque bueno, parte del proceso de polarización implica también como una deshumanización del otro, ¿no? El otro es el enemigo. Y Ujú, lamentablemente nosotros hemos pasado por ese proceso. Sin embargo, además la oposición es muy diversa, aunque era un grupo como cohesionado por la idea de esto hay que salir. También es verdad que era un grupo con ideas muy diversas de cómo vamos a salir de esto, ¿no? ujú, Lo que a veces hacía como que a su vez se subdividiera, ¿no? Los que estaban a favor de que la cosa fuera violenta, los que estaban a favor de que la cosa fuera por la vía democrática, los que decían esto no se va a arreglar. Y lo cierto es que después de 2002, pues ya empezó el proceso de gente que decía, mira, yo me voy de aquí porque esto no se va a arreglar. ujú, Por mucho tiempo yo estuve como muy en contra de no nos podemos ir, no podemos dejar el país solo, hay que quedarse, hay que luchar, hay que, ¿sabes? Hay que convencer a la gente de que esto no es bueno para el país. Pero hasta que, bueno, hasta que dices, bueno, la verdad es que yo no veo nada que yo pueda hacer. Y que además empezaba en mi caso a tocar cosas importantes. Yo empecé a hacer filas para hacer la compra. Yo tengo 2 cirugías de corazón, tengo un marcapaso, tengo una válvula mecánica, me canso. Entonces, hacer filas a 32, 33, 35 grados a uf, pleno sol sí. para entrar a comprar comida, las rebatiñas por 1 kilo de azúcar, el no conseguir leche, pero además empezaron a escasear los medicamentos.
Y ahí sí me asusté, Ujú. porque hay medicinas de las que yo dependo. Entonces, claro, cuando venía a España me compraba los medicamentos por un año, pero después de eso, ¿qué? O sea, si se me acababa, ¿sabes? Cuando ya faltaban 2, 3 meses me empezaba yo a angustiar porque no conseguía, porque buscaba aquí, buscaba allá, que no hay de esta marca, que hay de esta otra. Entonces me empezaban a fluctuar algunos valores. Entonces todo eso fue construyendo, ¿sabes? En mi caso, la salida del país. Cuando ya sales definitivamente de Venezuela, ¿llegan a Extremadura directamente? Sí, porque Javier es de aquí y tiene su casa, tiene su familia, entonces, Ujú. bueno, para lo lógico para nosotros fue llegar aquí. Ah, ok, o sea, él no tiene doble nacionalidad, él es español. Él es español. Sí, cuando Ah, yo lo conocí, él vivía aquí en España. vale, vale. Ujú. ¿Y cómo fue esa última vez que ya volaste? O sea, que hace 6 años que dejaste tu casa y que ya no era el ir y venir, sino ya ese vuelo a España ya era como dejar tu país, tu cultura, tu familia. ¿Cómo fue ese día? ¿Lo No, recuerdas? no estaba consciente, ¿sabes? Pero bueno, después vino la pandemia, ¿sabes? Entonces, claro, emigraron mis hermanos porque todavía en ese momento estaban la mayoría de mis hermanos allá. Entonces mis hermanos emigraron a los Estados Unidos, entonces yo tengo mi hijo en Brasil, mis hermanos en los Estados Unidos, entonces así como, ¿sabes? Tienes que Sí, escoger para dónde vas. sí. Entonces, bueno, pues obviamente a visitar a mi hijo he ido varias veces y otras veces, entonces no, bueno, nos vemos en los Estados Unidos y pasamos la Navidad ya con mis hermanos, ¿no? Ujú, Pero es eso, o sea, terminas escogiendo a quién vas a ver y dónde lo vas a ver. sí. Llegas a Extremadura y ¿cómo es tu experiencia? A ver, bueno, por un lado buena, porque obviamente está mi esposo, no tenemos que pagar alquiler, no te sabes, tiene su casa, Él ya tenía a además, sus amigos, ¿no? Me imagino. claro, entonces yo me inserto allí, ¿no? Él tiene Mm, su familia, tiene sus amigos, claro, es muy distinto, él tiene una familia chiquitica, una hermana y una mamá, yo venía de un familión. sí. Este, pero tiene sus amigos, yo no me puedo quejar de la acogida que tuve con ellos. Eh, pero bueno, a ver, siempre hay experiencias difíciles, ¿no? Yo diría que una cosa es que, no, que hablamos el mismo idioma. Mentira, Sí, eso es sí, mentira, ¿no? Todavía yo tengo que decir las cosas, ¿cómo? ¿Qué? ¿Sabes? Tengo que decir las cosas como 2 veces para que sí. todavía, claro, hay muchas palabras que las llamamos de manera distinta. Yo he aprendido a que es vídeo, no video, a que es coche, no carro, pero igual, a veces es complicado por el acento, por el ceseo, que no se me Ujú. quita, yo creo que no se me va a quitar nunca. Este, yo no, hay palabras y a veces, claro, yo hablo con mi esposo y a veces me siento como un acentico extremeño, pero yo sigo teniendo mi acento venezolano, o sea, es una Ujú. cosa que de verdad está como muy arraigado, ¿no? Aparte me Pero, encanta, así que no, no te lo quites. pero también he pasado experiencias difíciles, ¿no? Digamos. Ujú, Eh, Difíciles porque no te las esperas, ujú. porque nunca te esperas que alguien te haga daño por el simple hecho de que no eres de aquí o de Wow. que no naciste aquí, porque yo tengo la nacionalidad. A ver, no me hicieron daño físicamente ni mucho menos, pero sí te hacen daño psicológico, ¿no? Eh, Fue en un hospital. Yo tenía una cita, empezaban mis citas aquí con los médicos y tal. Tenía una cita en cardiología, de esas cosas de despiste y de no conocer bien el sistema. Yo también me veía en Madrid, en una unidad especializada en Marfan. Yo pensé que ellos podían ver eso, no lo podían ver. Entonces le dije a la doctora, mire, yo vivo aquí enfrente, yo me voy a mi casa, busco la copia de lo que me hicieron en Madrid y se la traigo. Sí, sí, no hay problema. Cuando yo vuelvo, frente a los ascensores siempre hay como un guarda, ¿no? Y cuando vuelvo no estaba ese guarda, sino que había alguien como con mono quirúrgico, probablemente un ordenanza.
Me dice, ¿para dónde va usted? Le digo, no, voy al quinto piso que tengo cita con cardiología. Me dice, no, usted tiene que usar el ascensor de allá. Pues vale, yo me voy a buscar el ascensor de allá. Cuando yo entro al ascensor, yo veo el ascensor como muy desvencijado, como golpeado, como, ¿sabes? Me De pareció carga. como muy raro. Y cuando el ascensor se abre en el quinto piso, viene una muchacha con estos carritos de recoger la basura y me dice, señora, usted no debe usar este ascensor. Y yo lo que le dije fue, perdón, me equivoqué. Y me salí y me fui para mi consulta y llegué aquí a mi casa y abracé a mi esposo y me puse a llorar. Mm, Porque yo decía, mira, todavía hoy me mueve, ¿no? sí, O sea, ¿yo qué le hice a esa persona? sí. Es gratuito, ¿sabes? Es Ujú, absolutamente gratuito. Es que te llamen basura. sí, Y sí, es duro porque no lo ves venir, ¿sabes? Yo no estaba sí. preparada para eso. No, aparte, lo que yo trato de empatizar en mis redes es que ahora los latinoamericanos estamos yendo, no sé, a Estados Unidos o a Europa, pero en algún momento nosotros fuimos los que los acogimos, ¿no? En la guerra y demás, y nosotros somos como bienvenidos todos, ¿no? Y como que ahora que nos toca al revés, y Mm, este maltrato y esa maldad, ¿no? Es injusta. lo es. Mm, Lo es y claro, yo trato como de entender esos procesos, ¿no? Que básicamente están fundamentados en el temor, ¿ok? De que te vayan a quitar, ¿sabes? Esta cosa, de que nos quitan el trabajo, que nos quitan, no sé, el trabajo que yo hago, si vamos a mi caso particular, no es un trabajo que haría ningún español, porque no va a atender inmigrantes claro. venezolanos en el mundo, Ujú, ¿sabes? O sea, ujú. este es un trabajo que yo haría estando en cualquier parte del mundo, porque no es una experiencia, o sea, que parte de mi propia experiencia personal, ¿no? Ujú, Y bueno, y hay trabajos que realmente no hacen las personas locales, aquí y en otros países, sino que son trabajos típicamente que hacen los inmigrantes, que además pagan impuestos, que además pagan la seguridad social, ¿sabes? ujú, Entonces es beneficioso para el país. Y la otra parte dura de la inmigración, te digo, nosotros los que estamos en el área de salud, es justamente ha sido estas expresiones de racismo, de xenofobia, pero a nivel institucional, ¿no? Todas las trabas que te ponen y declaraciones de funcionarios, por ejemplo, de colegios profesionales sobre que la formación, como si todos fuéramos igual, que la formación de los extranjeros o de los latinoamericanos no es tan buena como la de los españoles. ujú. Entonces es complejo, ¿no? O que, bueno, que el Estado español no tiene la culpa de que nosotros tengamos problemas en nuestros países y entonces no venimos nosotros a ejercer aquí. O sea, ellos no se, yo creo que ellos no se dan cuenta de lo xenofóbicos que son esas declaraciones. Sí. Entonces es eso, ¿no? Lo vives a varios niveles, pero bueno. Llegas a Extremadura y empiezas en esta ONG a especializarte en enfermedades poco frecuentes, ¿no? Sí, ya desde Venezuela, porque justamente quien me introduce en el área asociativa, que es como se llama, en el asociacionismo, es mi esposo, porque él sí venía como de estar, bueno, porque quizás esa es una cosa preciosa que tiene España, ¿no? Que son las organizaciones sociales, este tipo de asociaciones en Ujú, todas las áreas, ¿no? Entonces él es quien me acerca a esto y me pone en contacto con la persona que era el presidente de esta ONG. Me hace una entrevista y me dice, bueno, mira, la ONG iba empezando, realmente se fundó en 2013 y pues comencé yo a trabajar allí como a organizar básicamente lo que iba a ser la organización, valga la redundancia. entonces, saliendo de esta ONG, tú decides emprender tu propio proyecto. Cuéntanos un Sí. poco sobre esto, Gloria.
Mira, por cuestiones de azar me conseguí con una invitación de la plataforma de empleo de Acción contra el Hambre, que se llama Vives Emplea y que además trabaja específicamente con inmigrantes. El sueldo que yo tenía en la organización no era muy bueno, tampoco era estable. Entonces yo estaba buscando como que otras vías de laborales yo podía tener, que otras opciones laborales, sobre todo porque yo no puedo ejercer la psicología aquí. O sea, estoy en proceso de homologación o de equivalencia de lo que salga primero, pero no puedo, mientras eso no salga, yo no puedo ejercer. Entonces hice el taller y me conseguí con el facilitador del taller, se llama Antonio Fernández, y Antonio, yo no sé si lo hace así con todos los casos, pero yo siento que mi caso se lo agarró muy a pecho. Él me pidió que le llevara el currículum, se lo entregué, tuve que aprender a hacer currículum a la manera en cómo se hacen aquí, porque además los míos eran como muy académicos, porque tuve muchos años en universidad. Eh, y él me puso en contacto con una escuela de coaching de aquí de Extremadura, que se llama Coaching Tres Talentos, y allí yo hice mi máster y eso fue lo que me permitió dar el paso para empezar con mi emprendimiento. ¿Ok? Y es interesante porque, claro, yo estaba como congelada en eso de yo soy psicóloga y no puedo ejercer, entonces, ¿qué hago? ¿Sabes? En la ONG, pues, de alguna manera mis conocimientos y mis destrezas en investigación me sirvieron para trabajar, o que yo había dirigido centros de investigación, entonces al final era dirección, era, ¿sabes? Podía, pues, organizar algunas cosas, pero a nivel de lo que es mi profesión, lo que yo conozco, en lo que me formé por muchos años, eh, me sentía atada de manos, ¿no? Sí. Y es interesante porque eso está descrito, después lo supe, ¿no? Está descrito como parálisis de identidad. Es como que tú estás allí fijado en lo que yo hacía, en lo que yo era, porque además tú terminas identificándote con lo que haces y piensas que eso es lo que eres, Claro. ¿no? Entonces hay una locutora venezolana que lo expresa muy bien, dice, si tú eres lo que haces y ya no lo haces, entonces ¿quién eres? Y es básicamente el problema de identidad de muchos migrantes. Bueno, en el caso de los venezolanos que no migramos como por gusto, ¿no? Sino por salir corriendo, por salir escapando del país, tú no lo planificas, o sea, tú no dices, bueno, cuando llegue allá veré qué hago. Sí. Y el veré qué hago a veces es muy complejo. Me gustaría hacer un paréntesis porque esto nos pasa a todos, ¿cómo es la homologación del título? ¿Qué tienes que hacer? ¿Por qué ha tomado tanto tiempo? ¿Cuál es el proceso? Mira, cuando vine en 2015, ya no es que ya no me acuerdo, 2014, en noviembre de 2014 yo fui a buscar información sobre qué documentos yo tenía que traerme en 2015 para poder empezar el proceso de homologación. Y me dijeron, mire, es esto y esto y esto. Bueno, perfecto. Me fui a Venezuela, busqué mis papeles, me vine el 2 de enero de 2015, el 7 de enero de 2015, estaba otra vez en la misma oficina. No, cambiaron la ley. Y de ahí para acá ha sido un absoluto desastre. ¿Okay? Además, entonces, después, bueno, todavía hay expedientes de 2016 sin resolver. Wow. Una cosa interesante, y fíjate, de nuevo volvemos a las organizaciones sociales, es que, claro, nos fuimos como uniendo, ¿no? Tuvimos un grupo nosotros los venezolanos armamos un grupo en el caso de psicólogos venezolanos, también hay otro grupo de odontólogos venezolanos, otro de médicos venezolanos, pero después nos fuimos uniendo con profesiones de otros países latinoamericanos, porque al final el problema era el mismo. En el caso de los psicólogos, se organizó un frente de psicólogos migrantes. Y fue bien interesante porque quien coordina el grupo de psicólogos venezolanos es una persona que tiene, de verdad, para eso hay que tener cierta lógica,
maneja muy bien la parte legal. Ese fue no es el Real Decreto no sé cuánto, eso es el reglamento no sé qué, esta es la ley. No, ella se sabe eso a la perfección. Pero los argentinos tenían muy buenos contactos a nivel político. Y además tienen también el know-how de cómo hacer protestas. Entonces, esa combinación de cosas llevó a que realmente el ministerio se empezara a sentar a hablar con nosotros. De eso ya salió una primera resolución que es para los argentinos. Sin embargo, no por eso es que hemos tenido una catarata de homologaciones seguidas, pero ha empezado a moverse la cosa. De los venezolanos. ¿Un argentino no tiene problemas en homologar su título? No, a ver, ellos hicieron un procedimiento, porque además habían convenios con el gobierno, con el Estado argentino, entonces en base a esas cosas se hizo un procedimiento para homologar a los argentinos. Eso no quiere decir que automáticamente se vaya a homologar, pero se supone que se iba a hacer más rápido el proceso. Ciertamente han salido algunas homologaciones, pero no la cantidad de homologaciones que se esperaba, ni con la rapidez que se esperaba. Los venezolanos estamos esperando, se supone que éramos el grupo que seguía. Cuando dijeron, no, empezaron por Argentina, dije, Dios mío, que no sea por orden alfabético, porque me voy a morir antes de homologar, ¿no? Sí. Pero bueno, los venezolanos estábamos ahí en el siguiente puesto y hubo algunas reuniones, pero bueno, por una parte habían unos técnicos, algunos funcionarios que estaban allí como prestados y que terminaban de trabajar en agosto. Y por otra parte se fueron de vacaciones, entonces bueno, estamos esperando septiembre a ver qué pasa con nosotros, ¿no? Okay. Pero a ver, yo lo digo así como medio en broma, pero es terrible, o sea, es terrible tener gente formada haciendo trabajo. En estos días lo puse en Twitter porque me dice LinkedIn que personas con también que con el puesto de psicólogo buscan trabajo como meseros. Y yo, claro que buscan trabajo como mesero. Y por Dios, que para nada eso es un trabajo, ¿sabes? O sea, es un trabajo digno como cualquier otro. Pero si tú tienes una persona formada que puede contribuir al desarrollo del país donde está, pues ¿por qué no se lo permite? Porque por lo menos revísale los expedientes, porque no puede ser que haya expedientes que tengan 8 años ahí descansando. Uh-huh. Creo que lo peor de este ejemplo que acabas de decir es cuando una persona acepta en lo que puedo homologar mi título, en lo que estudio, en lo que tal, voy a coger un trabajo de estos, ¿no? A lo mejor con maestría y doctorado, como en tu caso, y no importa, o sea, para pagar la renta para estos meses, voy a ser mesera, pero no tienes experiencia y tampoco te pueden aceptar como mesera. O sea, ya cuando dices, acepto, y ni eso te pueden dar, ¿no? O sea, justamente en una entrevista que hice ayer, que luego saldrá, ella va a Estados Unidos y dice, necesito dinero, va a un restaurante que hacen solamente sándwiches y le preguntan, ¿pero tú tienes experiencia? Y ella dice, pues no, pero cualquier persona puede hacer, ¿no? O sea, este tipo de cosas y dicen, no, pero estamos buscando a alguien que tenga experiencia. Y era, ya sabes, una persona súper preparada. Entonces, ahí creo que ese momento es, o sea, como... Es muy duro. Sí. Bueno, a mí me pasó cuando yo fui a la oficina de empleo. Ella me decía, mientras usted no esté homologada, usted para mí es analfabeta. Uf. Porque claro, yo no había traído mi título de bachiller, porque es que no se me ocurrió, ¿para qué voy a traer el título de bachiller si tengo un título de doctorado, ¿no? O sea, claro, si soy doctora es porque soy bachiller, ¿no? Sí, porque por ser la primaria, ¿no? O sea. Más o menos, ¿no? Volvamos a este término que me encantó, parálisis de identidad. Uh-huh. ¿Qué es? ¿Cómo lo descubriste tú misma, no? Y cómo podrías ayudar a otros inmigrantes que la mayoría se encuentran en este punto, ¿no?
Sí, hay una neurocientífica que se llama Maya Shankar, que fue invitada a un podcast que tiene un neurocientífico que se llama Huberman. Sí. Es un podcast extraordinario en salud, ¿no? Y yo lo sigo porque además, bueno, por defecto profesional, porque como me gustan las neurociencias, porque trabajé mucho en esa área, pues me gusta estar actualizada. La verdad es que él hace unas clases magistrales extraordinarias. Y allí conocí a esta chica, esta doctora que se llama Maya Shankar, y ella hablaba de su propia experiencia de vida. Ella era violinista desde pequeña, además era virtuosa del violín. Ella iba a Juilliard, a la escuela Juilliard en Nueva York, vivía como a un par de horas en Nueva York, por lo que se paraba desde muy pequeña a las 4 de la mañana para poder llegar a Juilliard. Cuando tenía unos 15 años, el mejor profesor de violín le dijo, yo quiero que tú seas mi alumna, así que ella estaba emocionadísima. Y un día practicando una pieza muy difícil, se rompió un tendón del meñique. Por supuesto, ahí murió su carrera como violinista. Uf. Una chica que desde los 6 años estaba tocando violín, que por supuesto lo único que sabía era tocar violín y lo único que quería era tocar violín. Sí. O sea, tú le preguntabas a ella, ¿tú quién eres? Yo soy violinista. No, ¿no? y sus padres y todo su Por entorno, eso, ¿no? por eso. Ujú, Era la expectativa de ella y la de ujú, todo el mundo y era lo único que ella sabía hacer. ujú. Eh, pues de estas cosas que ella fue tratando de entender, por supuesto estuvo muy triste, muy deprimida, todo esto, y tratando de entender, ella empezó a estudiar neurociencias cognitivas, empezó a estudiar pensamiento, tal, y finalmente ella desarrolla este concepto de parálisis de identidad. Es decir, cuando nosotros no, digamos, no somos capaces de imaginarnos con una identidad diferente, ¿no? Hay un poco lo que yo te decía antes, esta confusión entre el rol y el ser, entre el hacer y el ser. Yo soy lo que hago. Y a mí tú me preguntabas hace, no sé, 5 años, ¿quién eres tú? Y yo soy psicóloga. Es Ujú. que eso era lo que yo sabía hacer, ¿sabes? Y a veces decía, además soy una psicóloga muy, muy particular porque era profesor universitario. Yo le decía a mis amigos profesores allá en Venezuela, le decía, yo me he dado cuenta que somos muy inútiles, porque parece que después de que nos sacan de la universidad no sabemos hacer nada. O sea, ¿qué haces tú, no? Si lo que haces es enseñar. Pero bueno, cuando yo oí a esta chica contar su experiencia, y esto es exactamente lo que pasa con los migrantes. O sea, si yo lo que yo sé hacer no lo puedo hacer aquí, entonces ¿quién soy? Entonces ¿qué hago? Pero además, un poco volviendo a la propia anécdota que tú contabas, es el hecho de que aquí para todo necesitas un certificado, o sea, que la experiencia es certificada, que necesitas un curso, por ejemplo, para cuidar adultos mayores, para cuidar personas dependientes, tú tienes que estar entrenado. Entonces, uno llega y se consigue con una serie de procedimientos, de cosas que para uno son totalmente desconocidos Ujú, y que te afectan, no solamente ya en términos de identidad, sino de autoestima. O sea, ujú. de no soy capaz de ser productivo, no soy capaz de en el caso sobre todo, a ver, no lo digo por machismo, pero realmente pensamos de esa manera, o una gran parte piensa de esa manera, de los hombres, ¿no? No soy capaz de poder ser el proveedor de mi familia, ¿no? Ujú. O entonces empiezas a tener 2 trabajos o simplemente a no descansar, entonces eso afecta también tu salud física, ¿no? Sí. A Eh, la par, puede haber casos en los que están en trámites que son muchísimos, ¿no? O sea, la burocracia es impresionante y son costosos. claro. Entonces, no solamente es para comer tú y tus dependientes, ¿no? O sea, es estar pagando estos trámites, pedir permiso, por fin tienes un trabajo, a lo mejor, sea el que sea, y ahora pide permiso para ir a la oficina a hacer este trámite. O sea, Ujú, es un periodo muy estresante, ¿no? Y la sí. gente por fuera ve, no, bueno, pero está feliz viviendo
en España, ¿no? Y tú ahí luchando día con día con todas Sí, estas los cosas, euros ¿no? crecen en los árboles. Sí. Sí. Entonces, tú ves este video y tú misma dices, yo tengo esto, tengo parálisis de identidad. Claro, lo identifico en mí y en un montón de gente a la que yo veo, ¿no? Que incluso más allá de la profesión o del oficio que la persona tenía, es como quién soy yo ahora en esta otra sociedad, cómo me adapto, porque puede haber una respuesta que también es lo que se llama la aculturación, ¿no? O sea, las actitudes en qué pasa cuando la persona llega y trata de insertarse en una sociedad distinta, ¿no? Ujú. O sea, tú puedes mm, mantener tus valores y tratar de integrarlos con los valores de la nueva sociedad donde estás, que es lo ideal, digamos, la integración, pero tú también puedes simplemente dejar atrás, y eso ha pasado mucho con muchos venezolanos, que es tan dolorosa la salida que no quieres pensar en eso y entonces asimilas la nueva sociedad y no quieres, sabes, tener contacto con nada de lo de origen. Eso no hace de ellos malas personas, hace de ellos personas que han tenido mucho dolor y es la manera en cómo lo tratan de manejar. Tarde o temprano ese dolor vuelve y es importante abordarlo. Eso pasa mucho con mexicanos que se van a Estados Unidos, Ujú, que me imagino, o sea, que muchos pueden hacer esta transición de manera ilegal, que es todavía peor, ¿no? O sea, es mucho más doloroso el pasan ujú. por violaciones, abusos, de todo, que yo creo que justamente eso hace que quieras como cortar, ¿no? Olvidar, llevarte a la cajita de Claro, claro. del pasado. Y entonces, si tienen hijos o nietos o lo que sea, o sea, incluso el idioma se Ujú, corta, ujú, ¿no? O sea, son mexicanos, pero ya no hablan el español y es como muy triste que corten con todo, ¿no? ujú. Pero bueno, una vez que entiendes por qué pasaron, pues empatizas, ¿no? Porque al principio era Claro, como, claro. ay, qué ridículo que no habla español, ¿no? O sea, y Ujú, ve que soy mexicana y no me quiere hablar en español. Y ujú. ahora que estoy de este lado y puedes entender por todo lo que pasaron, ¿no? Exacto, exacto. A ver, son mecanismos que usa la gente para poder lidiar con todos los estresores que tiene alrededor. Entonces ves como, bueno, de esta manera me puedo adaptar y te adaptas, aunque más tarde salga pues todo lo que no procesaste en el momento, ¿no? Sí, Hay otras personas que por el contrario se vuelcan en su propia cultura y no quieren saber nada de la cultura. Entonces, claro, no te puedes integrar, es imposible. Y vas terminando pues, constituyendo guetos, sí. ¿okay? Dentro de la sociedad. Y finalmente está el que se autoexcluye, que se vuelve marginal, que no quiere saber ni de la suya ni de la local, ¿no? Entonces, ese quizás es el más complejo, ¿no? Sí, Eh, pero bueno, son maneras de nuevo de que la gente tiene de procesar todo esto que es la migración, que es sumamente complejo, ¿no? sí, Tanto para el que se vino porque se ganó una beca y porque está feliz, no necesariamente ese va a desarrollar un duelo migratorio, probablemente no lo desarrolle, pero ese también va a pasar unas navidades solo si no vuelve a casa. Ese también va a tener la dificultad del idioma, aunque hable el mismo. ujú, Ese también va a tener el choque de costumbre, ¿sabes? ujú, Entonces, siempre hay un proceso de adaptación cuando estás en una nueva cultura. Y sí. después están los casos extremos, como lo que tú decías, los que pasan por la frontera, por coyotes o llegan aquí en pateras, o que son experiencias sumamente difíciles de procesar y muchas veces traumáticas, ¿no? ¿Has Eh, eh, tenido inmigrantes que han pasado por situaciones así? sí. En este paso del Darién, de la selva esta que está en Panamá, eh, que, bueno, empezaron a usar ese paso para llegar a los Estados Unidos, entonces caminan, bueno, que es lo que llaman los caminantes, ¿no? Gente que camina desde Venezuela hasta Chile, por ejemplo, o gente que camina desde Venezuela hasta México para entrar a los Estados Unidos. Y sí,
Había una persona que me decía, por ejemplo, que había empezado el camino con una señora con la que hizo buena relación, pues era una persona no tan mayor, pero mayor que él, y la señora murió en el camino. Y además murió en una zona difícil, selvática, y él se la cargó con él hasta que la pudo dejar en un lugar donde la pudieran enterrar. Wow. Y eso, ¿sabes? Es como procesa eso, Sí, 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 cómo, ¿sabes? cómo sanas eso, sí. Cómo integras esa experiencia. Entonces, tú ves este video del parálisis de identidad, dices, ok, esto es lo que tengo. Vas, agarras una hoja y pluma y dices, ok, Gloria Pino Ramírez. ¿Y ahora? A ver, una cosa buena, probablemente por esta labor docente que hice por mucho tiempo, es que, bueno, eso es un defecto profesional, yo sigo siendo docente. Y algunas organizaciones de venezolanos en diversas partes del mundo me llaman a veces como para que dé charlas, para que dé talleres, y eso me ha permitido como ir integrando cosas, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, bueno, por supuesto, hay un psiquiatra español, se llama Joseba Chotegui, que desarrolló todo lo que tiene que ver con el duelo migratorio, el síndrome de Ulises. Entonces, eso fue como las primeras cosas que me empecé a leer. ¿Cómo? Tengo ¿Síndrome qué, perdón? de Ulises. ¿Eso qué es? Ulises es este personaje que salió de Grecia y entonces siempre estuvo pensando en volver a Ítaca y tiene una serie claro, una serie de historias, ¿no? Que va viviendo a lo largo de su periplo, pero él siempre quiere volver al lugar donde salió, ¿no? Y es muy triste, él estaba realmente deprimido, ¿no? Entonces, por eso se llama síndrome de Ulises, porque es el síndrome del inmigrante, ¿no? Y es básicamente una persona que está sometida a estresores crónicos, porque esto un poco lo que hemos estado hablando, no pasa, no, en el primer mes ya se acabaron los estresores y la persona se adaptó. No, son cosas que van pasando y se van Sí. manteniendo en el tiempo. Y junto con esto, que es otra cosa de la que él habla y él describe muy bien, es el duelo migratorio, que tampoco le pasa a todo migrante, pero que cuando están estos estresores presentes, aparece. Y el duelo migratorio tiene unas características muy específicas, distintas a cualquier otra pérdida, porque es que el país no desaparece, Ujú. el país está ahí. Y tú puedes pasar, o sea, tú vas haciendo las paces con que, bueno, ya me vine, sí, las cosas allá están mal, pero bueno, hay periodos como de tranquilidad y de repente el país vuelve a emerger, ¿no? Entonces, había una caricatura que veía el 28 de julio, hubo elecciones en Venezuela, y había una caricatura que veía que era un, un- un hombre con un teléfono y la cara metida en el teléfono y decía, si tenía una banderita de Venezuela y decía, los venezolanos en el mundo, ¿no? Porque entonces, claro, vuelve otra vez la angustia y qué va a pasar y tu familia, si tienes familia allá. La esperanza, otra La, vez. exacto, ¿no? Tú que tienes la esperanza, si tú no salgas, tú estás metida en esa gaveta y no vas a salir porque no sé cuánto y tal. Y al final te vuelves a emocionar. Yo el 28 en la tarde le estaba diciendo a mi esposo, ay, ¿y si voy para Venezuela? Y si, ¿sabes? Y es que de repente te lleva, porque te lleva la emoción y de repente otra vez para abajo, ¿no? Ujú. Entonces es un duelo que no termina nunca. ¿Por qué crees que siempre queremos regresar al país de origen? Que esto, ahora que hago mis investigaciones y mis posts y veo animales migrantes, ¿no? Y muchos quieren regresar a donde nacieron, eventualmente, ya sea para parir o para morir. ¿Por qué crees que tenemos que volver al país de origen? Probablemente no nos pasa a todos, o sea, yo creo que hay gente que logra integrarse, ¿sabes? Yo conozco gente que no volvería, iría de visita, iría un poco quizás para que sus nietos conozcan a Venezuela, ¿no? Es parte de lo que me dice mucha gente, a mí me gustaría que mis nietos conocieran a Venezuela.
Pero también, y con todo esto de las elecciones, ¿no? También hablé con varios migrantes, bueno, porque por supuesto era el tema, en las semanas de las elecciones, el tema eran las elecciones y las no elecciones. Eh, y había gente que me decía, no, yo no voy a volver, pero quiero sentir que puedo ir cuando quiero, que no nos pasa. Okay, no por cuestiones de documentos, porque no te renuevan el pasaporte, porque te lo anulan, en fin. Eh, pero hay otros que sí, ¿no? Que es como volver donde fueron felices. Y a veces, y esto es complejo también porque es intentar volver a lo que fue, y ya eso no es. ¿Ok? No es ahora y no va a ser mañana, ya eso no volvió, lo que pasó, pasó. La Venezuela que yo dejé en 2015 no es la Venezuela de hoy. Y la Venezuela a la que si yo volviera, tampoco iba a ser. Si tú me preguntas a mí, ¿tú qué harías? Es decir, que si yo pudiera decidir así qué hacer, yo le preguntaría a mi hijo, "Mira, ¿dónde es que tú vas a quedar en Brasil? Pues entonces para allá. ¿Por qué? Porque bueno, el día que tenga hijos yo quiero estar ahí. Yo quiero ver crecer a mis nietos, ¿no? Que es un proceso que me imagino que como mexicana también has visto muy de cerca, lo que me dicen las abuelas, ¿no? Tanto las que están en Venezuela como las que están afuera y tienen nietos en Venezuela. Yo no quiero ver crecer a mis nietos a través de una pantalla, ¿sabes? Una persona me decía que el sobrinito que siempre había visto por la pantalla, cuando la vio, le dijo, pero es que tú eres de verdad. ¿Sabes? O sea, Sí. él pensaba que era, no sé, un video, una Una cosa en el caricatura. teléfono, Sí. exacto. Es que tú eres de verdad. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que la gente busca volver a esos tiempos en los que fue feliz, en los que estuvo estable, en los que estaba bien. Y eso es, hay que en ese sentido sincerar las expectativas y tener expectativas realistas, porque yo no sé si pasa en México, eh, a ver, porque estoy hablando desde la ignorancia, no te quiero explicar a tu país, por favor. No, está perfecto, sí. Pero entiendo que en México hay como zonas donde hay unas problemáticas importantes, pero quizás están circunscritas geográficamente, como en el caso de Colombia, por ejemplo, cuando había la guerrilla que estaba como circunscrita geográficamente, ¿no? La crisis venezolana abarca, Caracas fue como la vitrina por muchos años, pero también ahora la crisis la toca, ¿no? En México eso era antes, o sea, antes era en la frontera, en el norte, Ujú, con ujú, Estados Unidos, y México es tan grande que al final es como en Europa si dijeras, no, se están peleando en Francia, ¿no? ujú, ujú. O en Alemania, pues, o sea, escuchas y ves las noticias y sí empieza a ser el tema de cada comida, de cada reunión familiar, ¿no? Pero lo ves como algo lejano. Pero cada vez fue siendo más cerca, más cerca, más cerca, hasta que llega a tu barrio, a tus conocidos. Ya no es como, bueno, pero es que le pasó a esta persona que estaba involucrada en, ¿no? O sea, ya empiezan a ser personas que casualmente estaban ese día en esa plaza, en el cine, comiendo en un restaurante. O sea, ya no eran personas que estaban involucradas, ya cada vez es más cercano y ahí es cuando empieza el miedo, Claro, ¿no? claro. Ya no lo ves como algo tan ajeno o algo en Ujú, las noticias, ya es de boca en boca, porque también muchas cosas las ocultan en las noticias. Entonces ya te enteras o sea, por una fuente cercana y ahí es cuando empieza a darte miedo, ¿no? Entonces yo, o sea, pues una razón principal por la que salimos mi marido y yo de México fue un poco por eso. Pero ahora lo que me está pasando es que empiezo a imaginarme, no sé si esto tendrá nombre, tú me dirás, pero empiezo a acordarme de México, de las cosas buenas nada más. O sea, yo digo, ¿pero qué hago aquí? O sea, me regreso a México y voy a seguir viviendo la vida que tengo aquí, de salir sola en la noche caminando, pero en México, ¿sabes? O sea, ¿qué hago aquí? Se me olvida ya las cosas malas, ¿no? ujú, ujú. No sé si eso tendrá un nombre o si es un síndrome común, pero entonces ya mi marido me dice: "Es que se te está olvidando que allá no puedes llevar esta vida", ¿no? Y sobre todo como mujer.
lo que hablábamos, ¿no? De qué es lo que lleva a la gente a volver con la esperanza de, ¿sabes? De volver a vivir cosas o de pensar que puede vivir esta vida ya, ¿no? Pero bueno, que una cosa que ha terminado pasando, no quiero generalizar, pero sucede, es que hay como los que se fueron y los que se quedaron, ¿no? Entonces muchos de los que se quedaron o algunos de los que se quedaron tienen como un resentimiento de, porque es que tú no has vivido todo lo que yo he vivido, tú no sabes lo que es vivir aquí, tú no viviste, en Venezuela vivió un apagón de una semana, o sea, vivir sin energía eléctrica, por supuesto, sin ningún tipo de internet, porque no había energía, no hay nada, si no tienes energía eléctrica no hay nada. Sin ni Este, siquiera poder decir estoy bien, ¿no? Exactamente, o sea, cosas como gente, porque bueno, ya había gente que empezaba a tener plantas justamente por las dificultades de tener servicio eléctrico, entonces te comunicabas con alguien y ese alguien iba a ver en casa del otro si su papá y su mamá estaban bien, si necesitaba algo, o sea, fue realmente terrible. Y fue terrible para los que están allá y también para los que estamos afuera, porque a mí no me faltaba la luz, pero tenía el corazón aquí todo el tiempo pensando en cómo están, Sí, qué necesitarán, ¿sabes? O sea, era cómo hacen para cocinar, en fin, sí. tendrán alimentos. Tú empiezas a hacer un montón de preguntas justamente porque no tienes información. Quitando Entonces, el factor económico, ¿por qué crees que hay gente que no quiso salir? O sea, en un principio es como esa esperanza de no, se va a arreglar, esto va a estar bien, pero ya cuando pasan tantos años y ves que no, quitando el factor económico, ¿no? Porque se necesitan a veces recursos, ¿no? Para sí. salir o los papeles, hay gente que tiene doble nacionalidad y lo facilita. Quitando eso, ¿por qué crees que hay gente que se queda? Es una cuestión de qué cosa es valiosa para la persona. O sea, por ejemplo, para mí era más valiosa mi salud Ujú, y yo salí por eso, por mi salud física y mi salud mental. ¿Ok? Pero para otros es más valioso el arraigo. Yo tengo un querido amigo, colega, que tiene otra nación, otro país y tiene otra nacionalidad. Es más, creo que él no tiene nacionalidad venezolana. Y él en estos días decía en una de sus cuentas en redes sociales, decía, despidiendo a fulano y tal, bueno, no importa, yo seré el que apague la luz. ¿Ok? mm. Cuando se vaya el último, yo seré el que apague la luz. Yo sé que él no se va a ir nunca, porque él lo desarraigaron muy chiquito, ¿sabes? Del lugar donde estaba. Entonces él se arraigó en Maracaibo como esto es lo mío, ya nadie me saca de aquí. Hay muchas personas que se quedan por eso, porque eso es lo valioso para ellos. Otras personas que se quedan porque tienen a sus padres y sus padres no se quieren ir. Es dificilísimo emigrar cuando uno es un adulto mayor. Porque, o sea, tú puedes decir, bueno, yo empiezo la vida a los 20, a los 30, todavía yo a los 50 volví a empezar la vida, pero empezar la vida a los 80 años, Ujú. ¿ok? Que con todas las mejores intenciones, tus hijos te dicen, no, ¿qué vas a hacer ahí? Si ahí no hay alimentos, si cada vez es más difícil conseguir medicina y nosotros ya estamos estables y tú puedes estar aquí con nosotros y te lo traes, lo desarraigas, ¿ok? Y es una decisión sumamente compleja. Sí, hasta este amigo tuyo que ni siquiera quiere salir de su ciudad, ¿no? O sea, contemplando lo que dices que hace mucho calor, que a lo mejor no puedes prender el aire acondicionado y ni siquiera se quiso mover a otra ciudad, ¿no? O sea, Ujú. sí era arraigo Sí, totalmente a sí, ese sí, lugar, ¿no? sí. Hay gente que vive en Venezuela, que vive igual que como vivía hace unos años, o sea, que no ha sido afectada en lo más mínimo. Hay gente que económicamente ha surgido, hay gente que se ha mantenido económicamente, gente que tenía sus negocios desde antes y han sobrevivido en estos 25 años, han logrado sobrevivir con mucho trabajo. O sea, hay personas que Eh, nunca han tenido que hacer una fila para comprar claro, o porque, gasolina. a ver, por ejemplo, tanto hay personas que están afuera que le mandan la compra a sus padres, por ejemplo, ¿sabes? Mandan cosas no perecederas, por ejemplo. Entonces, claro, ya por ahí tú tienes.
Hay otras personas, yo lo he hecho a veces, para algunos familiares, mandarle una compra a una carnicería que reparte. Entonces yo le hago la compra y se la lleva a la persona. Entonces, claro, cuando tú tienes a alguien afuera que está en disponibilidad, que tiene la disponibilidad económica de ayudarte, pues es menos difícil. Ah, lo que sí es democrático es la falta de servicio, ¿sabes? O sea, se va la luz y se va la electricidad y se va para todos, ¿no? Pero hay gente que tiene planta, ¿ok? Y también hay una nueva clase de ricos que han hecho negocios a raíz de sus contactos con el gobierno o incluso porque están en el gobierno. Ujú. Entonces, esa es una riqueza además que cachetea, ¿no? Porque es una riqueza de carros importados, es una riqueza de fiestas enormes. Hay zonas en Caracas y hoteles en Caracas que tú dices, pero ¿quién puede venir? ¿Quién puede pagar esto? ¿Sabes? Y bueno, además de que lamentablemente también ha prosperado mucho mafia. Hay una en particular que se llama el Tren de Aragua y me da mucha vergüenza que esa gente sea venezolana, porque además es una organización delictiva que ahorita está desde Chile hasta Canadá. ¿Ok? Eh, entonces tienes narcotráfico, eh, ¿sabes? Tienes, o sea, coexisten muchas cosas porque hay cosas que se permiten desde el Estado. Entonces, claro, esa gente tiene dinero y entonces puede vivir mejor que otros. Hay unas diferencias enormes. Es un grupo pequeño de personas que tienen mucho dinero. Otros empresarios que se han mantenido plegándose muchas veces porque, bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a perder lo que trabajaron las generaciones anteriores y tú mismo. Entonces se pliegan muchas veces a algunas cosas. Otros han sacado parte de sus negocios a otras partes de Latinoamérica, aunque mantienen los negocios en Venezuela, pero tienen como el grueso de su operación fuera, eh, que es una manera también inteligente, ¿no? Además ahora, como hay venezolanos en todas partes del mundo, pues hay productos que se venden en la arepa, por ejemplo, Mm. la harina que nosotros usamos para hacer arepas se consigue, yo lo consigo aquí en los supermercados. Sí, sí, yo también ya Este, la he visto. Cuando yo llegué aquí eso no existía. O sea, hay muchísimas cosas ahora que yo puedo comprar en el supermercado que eso no Ujú. existía. Volvamos, Gloria, a estos sentimientos, emociones, síndromes que puede tener un inmigrante y que tú les puedes ayudar. Bueno, un poco lo que te hablaba del duelo, ¿no? No todas las personas que emigran van a tener duelo migratorio. El duelo migratorio es más, personas vulnerables, porque, bueno, porque las hay por su propia historia. Dos, personas que hayan pasado por un proceso de migración sumamente estresante, por ejemplo, lo que hablábamos en las pateras o los que llevan los coyotes, los que caminan hasta su lugar, al lugar donde van a llegar, o una combinación de ambas. Esos son como los factores que hacen que pueda haber un duelo migratorio. Al final, ¿Qué es un duelo migratorio? el- es la pérdida, ¿no? O sea, un duelo, el duelo se produce por una pérdida. Entonces, ¿qué pierdes en el duelo migratorio? Bueno, pierdes tu país, pierdes tus apoyos, tus contactos, eh, a Cultura. veces, claro, pierdes la cultura, el idioma, a veces, bueno, te vas no Ujú, sé, tengo gente aprendiendo a hablar holandés, aprendiendo a hablar, ¿sabes? No sé ni qué se habla en otros países, pues, pero sí. aprendiendo a hablar una serie de idiomas, pero además, claro, que si tienes que salir cubierto, por ejemplo, si eres Ujú, mujer, o que no te puedes poner pantalones, ujú, o es muy diverso, o sea, pierdes una serie de elementos culturales y de referentes culturales, ujú, pero pierdes costumbres, pierdes, por ejemplo, una de las cosas que los venezolanos yo oigo más es las fiestas de diciembre, mm, las reuniones familiares.
somos además muy de familia extendida, como ustedes los mexicanos, ¿no? O sea, no es papá, mamá y los hijos, sino papá, mamá, los hermanos, los tíos, los sobrinos, los primos. Las Nosotros, parejas. exacto, nosotros éramos 40 en un diciembre, solamente Sí, familia, solamente los hermanos con las parejas y los hijos, y éramos 40. sí. El Entonces, humor, ¿no? bueno, por supuesto que además no entienden tu humor. Me da mucha risa Sofía Vergara en un episodio que dice como, sí, sí, o sea, deberías de ver como lo chistosa que soy en mi idioma, ¿no? Exacto, exacto. Pero es eso, ¿no? Además tú tratas, a mí me pasaba mucho con el presidente de la ONG que nosotros, y sobre todo los maracuchos, somos muy de doble sentido, Ujú, ¿sabes? De hacer juegos de palabras. Y él ujú. se me quedaba mirando y le decía, olvídalo, era una broma. Pero explícame, es que broma explicada no Ya sirve. murió. Sí, sí. Entonces eso, ¿no? Claro, te consigues con otro venezolano, es como que enseguida, ¿no? Brota, ¿no? Esa chance, pero bueno, eso como dices, eso también se pierde, ¿no? Entonces, no solamente pierdes una cosa, pierdes múltiples cosas. Ujú, Y es lo que te decía, un duelo recurrente, un duelo que a veces se calma, pero a veces ujú, vuelve, ¿no? Y vuelve crudo, vuelve como si nunca se hubiera ujú. ido. ¿Qué crees que Este, lo activa? ¿Lo has podido por identificar? ejemplo, alguien me contaba, ¿no? De estas personas que se asimiló completamente a la nueva cultura, que no quería saber nada de lo que pasaba en Venezuela. Ujú, Se casó y tuvo una bebé. mm, Y eso le removió todo. mm, Porque dice, yo quiero que ella conozca donde yo nací, yo quiero que conozca donde mm, yo jugaba, yo quiero que conozca donde yo estudié. Entonces, todo aquello que había estado y que tranquilito, mm. emergió de repente, ¿no? Okay, Entonces, claro, es eso, es lidiar con algo que no se acaba. okay. Que aprendes y desarrollas destrezas para manejarlo, porque, ¿sabes? Al final uno se adapta a todo. Una de las cosas Sí. características del ser humano es su capacidad de adaptación, ¿no? Yo la verdad Y pensaba eso que lo... era al principio y ya, y de repente conozco gente que lleva más de 30 años aquí y se siguen cuestionando si deberían de regresar o siguen extrañando, o yo digo: "Oh, oh", o sea, Mm, como que, ¿cómo esto nunca va a terminar? sí. Apenas lo Sí, aprendí. claro, es como, no le pasa a todos, es lo que te decía de la edad también, ¿no? O sea, no es lo Ujú, mismo emigrar a los 20 que emigrar a los... Yo he atendido personas que han emigrado a los 80 años. sí, Entonces, y hay gente que ha emigrado a los 80 años a países donde se habla su mismo idioma, pero hay otros que han ido a países donde se habla otro idioma. Entonces, a ujú. esas alturas, empezar a aprender otro idioma. O sea, dirías que entre más joven, más fácil, ¿no? Es una variable. Mm, Entonces, claro, más joven, además, por ejemplo, el hecho de que te insertes en la escuela mm, o en la universidad hace que empiezas a hacer redes en el nuevo país. ujú. Pero cuando ya tú pasaste por la universidad, ya, o sea, ¿cómo conozco gente? Yo he hecho cursos de cualquier idioma para conocer gente. Entonces, estudié portugués, dije, bueno, voy a repasar inglés, ¿sabes? Es como estaba pensando si me metía en cursos de italiano para conocer gente, porque ¿cómo conozco yo gente ahora que tengo 62 años? O sea, que bueno, pues vuelvo a la escuela. Entonces, la escuela es un gran agente socializador. Entonces, claro, cuando tú tienes al niño allí, no solamente el niño hace redes. Tú como papá de ese niño conoces otras personas que son los papás de los amiguitos de tu hijo o de tu hija. Y así vas haciendo redes. Pero a la final, el hacer redes sociales es tremendamente importante porque te va a ayudar a la adaptación al nuevo país. ¿Te pasó cuando llegaste a Extremadura de decir, a ver, estos son, o sea, me caen muy bien, pero son los amigos de mi esposo, esta es Sí. la familia de mi esposo, estos los hobbies de mi esposo, pero yo necesito mis propios amigos y mis propias cosas como para no ser codependiente a él, ¿no? Porque digo, nunca sabes y qué tal que termina la relación y terminan mis amigos y todo, ¿no?
Sí, no, yo le una vez llorando incluso, o sea, le dije que yo no tengo, además yo tenía muchos amigos y muchos conocidos en Maracaibo. Y entonces yo un día llorando, le dije: "Es que yo no tengo amigos aquí, yo no tengo con quién salir". Me decía: "Pero sal con fulana". Y yo le decía: "Y el día que yo quiera hablar mal de ti, ¿con quién hablo?". Sí, sí, O sí, sea, sí. no tengo con quién hablar hasta que, bueno, finalmente ya tengo un grupo de venezolanos porque tengo que decirlo, son venezolanos y es un grupito bien con el que he calzado bien, pues me he integrado bien. ¿Qué otros, o sea, tenemos el duelo migratorio, qué otras emociones o situaciones se puede encontrar el inmigrante? Y, a ver, si el duelo migratorio no se atiende, pudiera derivar en problemas de salud mental, porque el duelo migratorio no es un problema de salud mental. ¿Ok? Pero si no se atiende y si además la persona está en condiciones precarias, eso puede afectar la salud mental, ¿no? Okey. Bueno, Sí, puede algunas venir una veces depresión, enfermedad. exactamente, yo he Okey. tenido que derivar personas Mm, bueno, para que lo vean en la seguridad social porque necesita ser atendido incluso con medicación, porque pues, la cuestión es que, claro, nosotros hablamos hablando del duelo migratorio, pero muchas veces son duelos que se van uniendo, o sea, esa persona tenía duelos previos que no tienen nada que ver con la migración y que se reactivan, porque forma todo ya como de una sola cosa, ¿no? Entonces, eso sí puede complicarse y entonces allí, por supuesto, se refiere para que sean atendidos desde esa perspectiva, ¿no? ¿cómo un Eh, inmigrante podría detectar que tiene duelo migratorio, como dices, para detectarlo a tiempo? Yo diría, bueno, lo que es el manejo de emociones, el sentir que no es capaz de integrarse, una añoranza, porque una cosa es que yo diga un día, no sé, cónchale, quién fuera para los Andes, no sé, o quién fuera a las playas venezolanas, que es una de las cosas que uno más extraña, que es una añoranza normal, pero otra cosa es cuando esa añoranza viene con demasiada tristeza o que yo no logro como conseguir mi lugar en este espacio, ¿no? Que me cuestiono mucho que qué estoy haciendo aquí. Eh, Volver no es malo, ¿ok? Hay personas que han vuelto y están bien, porque allá es donde querían estar. Volver nunca es malo. Lo que sí hay que estar claro es que volver es otra migración, Sí. porque allá también las cosas cambiaron y porque tú cambiaste. Ujú. Entonces eres una persona con otra mirada del mundo, ¿ok? Volviendo a un lugar donde estuviste, pero que ya no es el mismo. Vuelves a tener expectativas y resulta que no. Claro, Sí. a ver, tener expectativas no está mal, el asunto es que sean expectativas realistas, el asunto es que uno tenga la expectativa, que sea consciente de las expectativas que tiene, ¿no? Porque muchas veces las expectativas están ahí como en un segundo plano y uno no está del todo consciente que las tiene. Entonces es como, bueno, de verdad que voy buscando allá, qué quiero, cómo lo voy a hacer, tal. Y un poco, claro, la manera a veces de salir del país es tan intempestiva que tú no planificas, ¿ok? No te da tiempo de planificar. Y eso, por supuesto, hace más difícil la inserción en el nuevo país. Entonces, en la medida de lo posible, si tú puedes planificarlo, pues es mejor. En todo caso, lo que se busca es que la persona vaya desarrollando, así como se hablaba de las inteligencias múltiples, entonces también se habla de inteligencia migratoria, ¿ok? Entonces, que la persona vaya desarrollando esta inteligencia migratoria en cosas como, por ejemplo, de hecho, trabajando desde el inicio con su propia identidad, ¿no? O sea, que no soy lo que hago, ¿no? Sino de repente la pregunta es, no qué hacía o qué era, sino para qué lo hacía, que es como la manera de superar esa parálisis de identidad. O sea, yo decía, bueno, yo soy psicólogo, ajá, pero yo aquí no puedo ser psicólogo, entonces ¿quién soy? Pues no sé, me dejaban desnuda. Ok, ajá, pero ¿para qué hacía yo eso?
Bueno, yo lo hacía para acompañar a la gente en sus procesos de cambio. Ah, bueno, pero eso lo puedo hacer desde otro lugar, que es el coaching. Ah, bueno, entonces yo puedo seguir haciendo lo que me gusta desde otro lugar, con unas limitaciones, pero desde otro lugar. ¿Sabes? Entonces, eso es una manera de adaptarte al lugar, sin romper ninguna regla, sin romper, sino simplemente buscar esa adaptación. La otra cosa es eh, tener consciente las cosas que son valiosas para mí. Y eso, un poco lo que hablábamos es por qué la gente se queda. Porque para aquellas personas que se quedaron, lo valioso era el arraigo. A veces incluso lo valioso es el estatus y decir, no, mira, es que yo en otro país no voy a ser quien soy yo aquí en Venezuela. Ah, bueno, entonces está bien, pero si está claro en eso, pues que sé que si eso es valioso para esa persona, es preferible que se quede. Para mí era más valiosa mi salud, entonces yo salí. Eh, eh, pero lo importante es que estés consciente de qué es valioso para ti. El desarrollar la flexibilidad. O sea, si tú sales de tu país de origen, yo nunca voy a hacer tal cosa, porque yo siempre he sido tal cosa. Hay que ser flexible, porque tú no sabes lo que te vas a encontrar, por muy planificada que tengas tu salida de tu país, ¿no? El asumir riesgos. El- Cuando yo dejé la ONG, yo salté al vacío. Yo no tenía, ¿sabes? Nada planificado como tal, ¿no? Era como simplemente esto no me está funcionando. Yo sentía que yo estaba agarrada a un hierro caliente, ¿sabes? O sea, no me suelto porque no sé qué va a pasar, pero yo no puedo mantenerme aquí. Además, yo no tenía 20 años como para decir después tendré un mejor trabajo y entonces voy a ganar más y voy a tributar más no, yo seguía tenía 50 y tantos años y decía que yo me voy a jubilar con la mínima y y me jubilaré con la mínima porque ya no me da tiempo de más nada, ¿no? Pero un poco eso. El desarrollo, bueno, si me voy a otro país, y lo estoy planificando con tiempo y en ese país se habla otro idioma, pues obviamente aprender el idioma antes de irme, ¿ok? O aprender un idioma intermedio a veces, no, mira, en Suiza se habla alemán y además se habla inglés, entonces bueno, mientras aprendo suizo, pues, sabes, ese tipo de cosas, habilidades sociales en general, porque tienes que aprender a vincularte con la gente. Tienes que aprender a hacer nuevas amistades, tienes que insertarte en ese espacio social. ¿Por qué crees que es Entonces, tan importante esta parte social? O sea, incluso para alguien que pensaba que no lo necesitaba, ¿por qué crees que acaba siendo esencial? por ejemplo, en el área laboral, tú tienes más probabilidad de conseguir trabajo entre más amigos tienes. Mm. En el área por ejemplo, llega un mexicano a Madrid y si hay una organización de mexicanos en España, allí lo pueden ayudar a mira esto así, esto aquí, por ejemplo, yo admiro y respeto muchísimo, por ejemplo, el trabajo de Cáritas, de Acción contra el Hambre, de la Cruz Roja, el trabajo que hacen con los migrantes. Y porque es eso, es conectarlos, ¿ok? Conectarlos, qué hacer, cómo hacer, dónde hacer. Entonces, en la medida en que tanto tu contacto con organizaciones sociales como con otras personas es más amplio, más fácil va a ser la adaptación. Esa es parte del asunto, ¿no? Y por supuesto, ya está toda la parte de autocuidado, porque todo esto es un proceso sumamente estresante. Entonces, que te alimentes bien en la medida de tus posibilidades. A ver, y yo digo en la medida de tus posibilidades, porque la gente piensa alimentarse bien es caro, pero no necesariamente es costoso. O sea, por ejemplo, las proteínas de origen vegetal son mucho menos costosas que las proteínas de origen animal. Entonces te puedes alimentar bien aunque tengas un sueldo bajo, ¿no? Pero bueno, el tratar de tener momentos como de relajación, de meditación o de ocio, caminatas al aire libre, caminatas conscientes, actividad física adecuada a tu estado de salud y a tu edad,
la meditación, este tipo de actividades, o sea, todo lo que tenga que ver con proteger mi salud física y mi salud mental, el cuidar del sueño, que pasa mucho a veces que los migrantes tienen trabajos de noche o trabajos sabes, que se acuestan muy tarde porque su trabajo, a lo mejor, no sé, son meseros o Sí. son repartidores y trabajan hasta O tarde. el estrés de cómo voy a pagar la renta en 5 días Exactamente, y no tengo. exactamente, y no tengo, exactamente. Ujú, Entonces, bueno, el tratar, ¿sabes?, de cuidar de sí mismos, porque al final esto es lo que tenemos, ujú, ¿ok? Nuestro cuerpo y nuestra mente es lo que nos permite adaptarnos al lugar donde vamos. Y por eso es sumamente importante cuidarlos, ¿no? Y en ujú. general aprender herramientas de afrontamiento tanto para la solución de problemas como para el manejo de las emociones cuando los problemas no tienen solución. ¿Qué enfermedades o síntomas has notado como patrones en personas que no atienden estas emociones, no? O sea, decíamos, una es depresión, otra me Sí, imagino que puede ser a lo mejor sobrepeso, ¿no? Entre el cortisol, más no te cuidas, no te alcanza a lo mejor para comer carbohidratos, ¿no? O sea, avena, pasta, como cosas así ujú, baratas, ¿no? Entonces puede haber como un sobrepeso más el estrés cortisol que también genera que te sobrepeso, hace ¿no? comer. Ujú. ¿Qué otras enfermedades llegas a ver cuando no se atienden estas emociones? A ver, la depresión es, no quiero hablar de enfermedades, quiero hablar más como de síntomas, porque al Mm, final esas enfermedades necesitan un diagnóstico, necesitan alguien que la diagnostique, pero digamos, una tristeza que sea como más severa y no es, que no es pasajera, ¿no? Que tú sientes que vas perdiendo como las ganas de hacer cosas, que pierdes la motivación, que de repente duermes más tiempo de lo que generalmente dormías o no duermes nada, la pérdida de peso, porque tú hablas del aumento de peso, pero la pérdida de peso, porque no tienes hambre, ¿no? Esas son cosas, son indicadores de que algo está pasando y es importante buscar ayuda. Y la otra va del lado de la ansiedad, ¿no? Del lado de me despierto de noche, no tengo muchos pensamientos que no logro que se me vayan de la cabeza, me acuesto a dormir y empiezo a pensar eso, que tengo que pagar la renta, no sé, no sé si me van a renovar el contrato de trabajo, que dígame si no me lo renuevan o tal cosa, o que dependo del coche para trabajar y el coche se me dañó, ¿sabes? Esas cosas, y entonces me dan las 2 y las 3 de la mañana y yo sigo sin dormir y al otro día a las 5 de la mañana me tengo que despertar. Eh, o a veces incluso muchas sensaciones fisiológicas, taquicardias, sensación como ¿sabes? Que tienes el cuerpo como eléctrico, como dificultad para respirar, a veces pueden aparecer ataques de pánico. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque el estresor, ¿sabes? Es muy intenso o a lo mejor es crónico y entonces ya esta ansiedad empieza a aparecer de otras maneras, ¿no? Dificultad para concentrarse también, ¿no? Sobre todo si, bueno, si además no estás durmiendo bien, no te estás alimentando bien, pues en algún momento eso también tiene impacto en la esfera cognitiva. Eh, pero sí, en es un general círculo eso, vicioso, sí, ¿no? sí, Sí. Y es complejo. me gustaría hablar de tiempos, o sea, porque decías, para detectarlo, no sé, necesitas esta tristeza, o esta apatía, o esta nostalgia, o que no te has adaptado a la sociedad, ¿no? Pero esto es común, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado para que digas: "Okey, hay un problema", ¿no? Porque al principio, obviamente, pues no vas a tener amigos el día uno, ¿no? O sea, hay un proceso para todo. Hay días que vas a ver a tu familia celebrando un cumpleaños y que tú no estás, ¿no? O sea, hay días malos. Pero, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que digas: "Okey, esto ya se está volviendo un problema"? Es que, a ver, son tantas variables, Sí. es difícil poner un tiempo. Yo diría más que la experiencia subjetiva de la persona, lo que le va a indicar, yo necesito buscar ayuda. O sea, que cuando el darme cuenta que realmente o no estoy manejando esto bien o esto me está afectando no solamente a mí,
está afectando mis relaciones, yo peleo mucho más con mi pareja, o no le tengo paciencia para nada a mis hijos, o contesté de una manera grosera a alguien por una cosa que no, o sea, que la intensidad de las respuestas no tiene nada que ver con lo que me preguntaron. El sentir que empiezas a perder el control de la situación es lo que yo diría que, oye, es importante como buscar ayuda bien de un profesional de la salud mental o dependiendo de lo que esté afectado, pues de alguien que trabaje con esta coaching migratorio. Ujú. Increíble, Gloria. Yo creo que esto le va a servir a muchísima gente. Yo pues en casi todos los episodios lo veo, ¿no? O sea, que eventualmente pasaron por algo así o que lo están pasando actualmente. Historias de todo tipo, ¿no? O sea, y esas expectativas contra la realidad, ¿no? Cada quien pasa algo diferente. Em, Me gustaría, o sea, una parte que tú viviste fue esta discriminación y racismo. ¿Qué estrategia darías para alguien que ha pasado algo parecido a lo que tú viviste, no? O sea, volvemos a esa escena que hay alguien que te dice: "No, tú no puedes subir por este ascensor, te tienes que ir al de allá". ¿Qué haces? O sea, ¿le contestas algo o lo dejas pasar y tú, luego lo sanas, no? De no lo tomes personal, ¿no? Que es mi lema de mi experiencia, ¿no? O sea, no tomarlo personal. ¿Qué le recomendarías a una persona que pasó por algo similar a lo que tú pasaste? Sí, curiosamente yo no me di cuenta en el momento de lo que había pasado, porque o sea, es eso, yo no me lo esperaba, yo no lo vi venir. Entonces, claro, yo no me di cuenta hasta que la chica me dice, este es el ascensor de la basura, ¿no? Ahí es cuando yo caigo en cuenta, pero yo creo que una cosa esencial es que la persona sienta que puede defenderse. ¿Sabes? Que no, porque creo que una cosa terrible que puede generar esto es la sensación de que estoy indefenso. Ujú, Entonces, eso, que pueda defenderse tanto en lo individual como a través de organizaciones sociales para la defensa de los migrantes. ujú, Yo hago mucho énfasis en eso de las organizaciones sociales, ¿no? Porque a veces, claro, también depende. Pues, es un grupo de personas, oye, también cuídate, ¿no? O sea, pues si no sabes en qué va a derivar la situación, es preferible pues que salgas de la situación ileso, ¿no? ujú, Pero que luego tú puedes hacer la denuncia, por ejemplo, porque la policía aquí funciona. Entonces tú puedes hacer la denuncia de lo que sucedió. O tú ujú, puedas, sabes, ir al hospital y decir, mire, a mí me pasó esto y esto y esto, y la persona era así y así asado, ujú, para que no vuelva a pasar. Es sentir que tú no solamente tienes la capacidad de defenderte, es que tienes el derecho a defender, devolverle ese poder a la gente. Yo creo que eso es importante, ujú. porque la indefensión es terrible. Y además la indefensión viene acompañada también de muchos sentimientos sobre ti mismo, ¿no? De tu valía personal, ¿no? Yo no puedo Ujú. con esto. Si pudiéramos poner como en una pirámide, ¿qué es lo más importante? O sea, cuando llega un paciente contigo y tú haces un escáner de su situación y ves diferentes cosas, ¿no? O sea, a lo mejor laboral, social, nostalgia, todo, ¿no? Si pudiéramos ponerlo en forma de una pirámide, ¿qué es lo más importante que atacas primero? El autocuidado, Mm, porque lo que te decía, sin el cuerpo y sin nuestra parte psicológica, cognitiva, afectiva, ujú. protegida, no hacemos nada. No sales de ese ¿Okay? círculo vicioso. Exacto. O sea, Mm, primero es fortalecerlo para ujú, después, o sea, fortalecer lo que hay, cuidar lo que hay para después empezar a desarrollar habilidades, ¿no? mm, Dependiendo hay gente que es más una cosa, más otra, dependiendo de lo que hay. Pero lo primero es como proteger lo que hay. mm, Porque, claro, no estás trabajando desde la patología, no hay una patología que atender. Entonces, es una persona que eso le pasaría a cualquiera, o sea, que está atravesando por un problema sumamente estresante,
a lo mejor varios problemas sumamente estresantes. Entonces, bueno, ver qué es lo que tengo, qué es lo que voy a proteger y después qué vamos a desarrollar, cómo vamos a afrontar aquello cuando ya la persona esté en capacidad de hacerlo. Ujú. Gloria, ¿con qué frase te gustaría terminar este episodio? Uf, no pensé que iba a ser tan difícil eso. No te preocupes, Es damos que tu tiempo. suena eslogan, pero lo que se me viene es si puedes. Lo que no me gusta es que suene eslogan, pero es lo que yo veo todos los días. O sea, sí se puede con apoyo, se puede con ayuda, a veces se puede solo también. O sea, está bien, hay gente que lo hace solo, pero se puede. ¿Tú en tu caso dirías que lo hiciste sola o también te apoyaste de No, alguien? mi esposo ha sido fundamental. Mm. De verdad ha sido fundamental en mi inserción aquí, porque fue como llegar en algodones, ¿sabes? O sea, tenía casa, tenía familia, tenía amigos, prestados, pero bueno, Ujú. igual me acogieron. Entonces, para mí él ha sido fundamental y sin embargo, siempre sentía que había algo que me faltaba y eso llegó cuando empecé a relacionarme con otras personas. En mi caso fueron otros venezolanos, otros profesores universitarios de otras partes de Venezuela, que teníamos como muchas cosas en común. Tuve una gran amiga también que lamentablemente falleció. Pero eso, o sea, el vincularme también con alguien de mi propia cultura, ¿no? Que no tienes que explicarle muchas cosas, o que nos unimos también en momentos como los que está atravesando mi país, donde tú buscas unirte con los tuyos, porque son los que te entienden, ¿sabes? Gloria, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por toda tu sabiduría. Seguro que le va a servir a alguien. A mí me sirvió, así que ya, una persona, check. Dejamos tus datos abajo de este episodio y si Excelente. alguien detectó que está en una situación como las que comentamos, que te puedan contactar y empezar a mejorar en esas emociones y en este duelo migratorio. Así que muchas gracias y espero volver a entrevistarte en el futuro sobre algunos otros temas, que esto es un sinfín de temas, ¿no? Que podríamos Así, tocar. así Así es, que no. gracias, Gloria. Muchas gracias a ti, Lorena. De verdad que para mí fue muy, muy bonito poder organizar muchas cosas, incluso, o sea, como sabes, en la medida en que íbamos hablando, ir como conectando cosas también. Sí, porque luego se nos olvida por todo lo que hemos pasado, ¿no? Así que Sí, sí, así es. gracias, Gloria, un abrazo. Un abrazo para ti. Muchas gracias, Lorena.